El pobre estudiante apadrinado por Dylan se deslizó accidentalmente por la cubierta debido a un error operativo. Dylan también fue arrastrado al mar junto con él. Con gran esfuerzo logré arrastrarlos y sacarlos a la orilla. Sin embargo, el pobre estudiante quedó en estado vegetativo debido a la asfixia. Dylan anunció públicamente que se casaría conmigo, diciendo: «Eres mi salvador y te lo pagaré bien». Pero su forma de pagarme fue obligar a mi familia a declararse en quiebra después de obtener nuestra propiedad familiar y luego hacer que un auto negro me atropellara. Dijo: «No te dejaré morir. Deberías quedarte en estado vegetativo como Delilah. Si no hubiera sido deliberadamente un paso más lento». ¿Cómo pudo asfixiarse? Delilah es bastante digna de lástima. Aún así, querías hacerle daño. Abre los ojos de nuevo. Volví a la época de la pesca en el mar. Esta vez dejé que se convirtieran en una pareja de mero y patos en el mar. ¿Por qué los peces pequeños no muerden mi anzuelo? ¿Será porque soy fea? Delilah resopló. Hizo pucheros y parecía tan enojada como un pez globo. Dylan se divirtió con sus palabras y dijo: «¿Cómo puedes ser fea? Si eres fea, no habría bellezas en el mundo». Al oír esto, Delilah me lanzó una mirada provocativa con orgullo. Luego miró tímidamente a Dylan y dejó el anzuelo para buscar la red. Ella se acercó con una gran red de pescar. Puso una mano en su cadera. Y dijo con confianza: «Si no puedo pescar peces pescando, no creo que no pueda pescarlos con la red». Como ella dijo. Caminó hasta el borde de la cubierta con la red, lista para lanzarla, y vio esta escena familiar. Me di cuenta de que había renacido. En mi vida anterior, Dylan llevó a sus amigos al mar a pescar y a celebrar una fiesta en su yate. Delilah era una estudiante pobre apadrinada por Dylan. Era la primera vez que salía al mar y estaba muy emocionada. Dylan la cuidó muy bien. Al ver que ella iba a pescar con la red, él también se acercó a ayudarla. Accidentalmente, Delilah se deslizó por la cubierta hasta el mar y arrastró a Dylan con ella. Aunque a Dylan le gustaba salir al mar. En realidad, era un completo marinero de agua dulce. Los demás estaban de fiesta allí. Yo era el que estaba más cerca de ellos dos y sin pensarlo. Salté al agua para salvarlos en el primer momento. Dylan era el que estaba más cerca de mí, así que nadé con fuerza hacia él y lo llevé a la cubierta. Cuando salté de nuevo al mar para salvar a Delilah, el agua del mar la arrastró hasta el yate. Finalmente, después de haber cumplido mi sueño, conseguí sacarla, pero ya se encontraba en estado vegetativo debido a la falta de oxígeno en el cerebro durante demasiado tiempo. Después de este incidente, Dylan no mostró ninguna anormalidad. En cambio, incluso me propuso matrimonio. Lo dijo para agradecerme por haberle salvado la vida. Sin embargo, después del matrimonio, no solo no recibí el pago de Dylan, sino que además él fue invadiendo poco a poco nuestra empresa familiar y utilizó todos los medios para hacer que nuestra empresa familiar se declarara en quiebra y obligó a mis padres a saltar del edificio. También fui atropellado por un coche organizado por Dylan y me quedé en estado vegetativo. Y todo esto fue solo porque no salvé a Delilah primero en ese momento. Dijo que fui yo quien lo hizo perder a su amada. Una vez más, los gritos de ayuda de Dylan y Delilah volvieron a resonar en mis oídos. Me quedé en la cubierta, observando todo aquello. Entonces aparté la mirada con frialdad y me di la vuelta para caminar hacia la fiesta. ¿Acaso Dylan no consideraba a Delilah el amor de su vida? Bueno, esta vez. Que acompañara a su amada en el mar y que se convirtieran en una pareja de mandril y patos marinos. Dos sonidos de chapoteo vinieron de atrás, uno tras otro. Curvé las comisuras de mi boca y me uní a la fiesta. Todos se divirtieron. Después de un rato, la animada fiesta fue interrumpida por una oleada de pánico. Alguien gritó: «El joven maestro Sen se cayó al mar». Todos corrieron hacia la cubierta. Los seguí. En cuanto llegué, vi a varios hombres extraños sacando a Dylan y a Delilah del agua. Dylan, el marinero de tierra firme, ya había perdido el conocimiento. Alguien le estaba practicando reanimación cardiopulmonar, ya que era el mayor de los jóvenes amos de la familia Julian. Una vez tuvo un accidente. Toda la atención se centró en él, Delilah, quien fue rescatada junto con él.
Me ignoraron por completo. Después de un largo rato, vi a Delilah. Quien debería haber quedado inconsciente. Frunce ligeramente el ceño. ¿Estaba impaciente? En su vida anterior, había fingido estar en estado vegetativo durante tanto tiempo. ¿Por qué no podía seguir fingiendo un poco más ahora? Así es. Delilah estaba bien. Sabía nadar y era bastante buena aguantando la respiración. Al principio, en mi vida anterior. También pensé que se había quedado en estado vegetativo porque no la habían rescatado a tiempo. Solo después de mi muerte me enteré de que todo había sido una maniobra de Delilah. Solo porque la madre de Dylan no permitió que los dos estuvieran juntos y yo le advertí en privado a Delilah que se mantuviera alejada de Dylan. En el momento en que cayó al mar, Delilah pensó en este truco. Quería que la madre de Dylan viera lo importante que era para él. Entonces ella fingió estar en estado vegetativo. Desafortunadamente se acurrucó y cumplió su condena. Dylan se enteró y terminó siendo enviada a los Estados Unidos con el pretexto de que la enviarían al extranjero para recibir tratamiento. En Estados Unidos, Delilah fue advertida nuevamente por la madre de Dylan, y no se atrevió a volver a poner sus ojos en Dylan ni a regresar a China. Y Dylan siempre había pensado que Delilah se había convertido en un estado vegetativo. Sin saber que todo era una obra de teatro montada por su madre y Delilah, descargó todo su odio en mí. En mi vida anterior. El momento más feliz que pensé fue cuando Dylan me propuso matrimonio. Me gustaba desde hacía muchos años y finalmente había conseguido lo que quería. Pero nunca imaginé que mi matrimonio con él sería el comienzo de mi pesadilla. Apreté las manos con fuerza, reprimiendo con fuerza el odio en mi corazón y observando con indiferencia la caótica escena que se desarrollaba frente a mí. El yate atracó pronto y la ambulancia ya estaba esperando en la orilla. Dylan y Delilah fueron llevados juntos al vehículo y enviados al hospital. El hospital no podía acoger a demasiadas personas, dijo el médico. Los familiares del paciente pueden quedarse. Y los demás pueden irse. Yo me quedo. Me levanté. La madre de Dylan también había llegado. Al oír esto, asintió con satisfacción. Está bien si el ISDS se queda. Todos pueden regresar. Luego me dio una palmadita en el hombro. ISDS, por favor, ayúdenme a despedirlos. Lo sabía en el corazón de madre de Dylan. Siempre había sido su candidata favorita para nuera. Y ella había estado tratando de emparejarme con Dylan todo el tiempo. Ahora que me pidió que la ayudara a despedir a la gente, la implicación ya estaba muy clara. Así que cuando salía, alguien me felicitó y me dijo que estaba a punto de conseguir lo que quería. Me limité a sonreír sin decir palabra. Salí no para despedirlos, sino para hacerles lugar a Delilah y a la madre de Dylan. Probablemente. La madre de Dylan pronto descubriría que Delilah estaba bien y que solo estaba fingiendo. Calculé el tiempo y luego volví. La madre de Dylan todavía estaba fuera de la sala de urgencias. Vi que su rostro no lucía bien, así que la consolé con dulzura. Tía, no te preocupes. Dylan estará bien. La cara de la madre de Dylan se volvió aún más fría. Aunque le pase algo, se lo merece. Le dije que no tenía buen criterio para juzgar a las personas, que no podía ver con claridad y que era fácil que lo engañaran, pero que nunca tomó en serio mis palabras. Bueno, ahora casi se ahoga. Y la otra persona está bien y todavía tiene energía para actuar. Él patrocinó a una pequeña zorrita que está tramando algo pero no tiene cerebro. ¿Cree que los médicos del hospital son inútiles? Al escuchar esto, estaba seguro de que ella ya se había enterado de que Delilah estaba actuando. No lo hizo público ahora. Probablemente ya había pensado en el plan de usar la trampa de alguien en su contra y decidió enviar a Delilah al extranjero. Fingí no saberlo y pregunté. Tía, ¿de quién estás hablando? La madre de Dylan abrió la boca y luego sonrió levemente. De nadie. Ella me tomó la mano. Y STS. Cuando Dylan se despierte, concertaré una cita con tus padres para hablar sobre tu matrimonio. Mantuve la calma y retiré la mano con naturalidad. Tía, todavía no me he graduado. No hay prisa por casarse. Hablemos de ello después de la graduación.
La madre de Dylan me miró en silencio durante un rato y luego preguntó con cautela. ¿Y STS, has oído algo? Lo que acabo de decir es una tontería. No te lo tomes tan a pecho. Sabes que siempre has sido mi candidato favorito. Arrugé las comisuras de los labios y sonreí con gracia. Tía, lo entiendo. Hablaremos de ello cuando Dylan mejore. La madre de Dylan suspiró y miró preocupada y ansiosa la luz sobre la sala de emergencias. Finalmente se dirigió a la mentira cumplida del suspiro. Dylan fue empujado hacia afuera. El médico dijo que estaba fuera de peligro. La madre de Dylan dio un suspiro de alivio. TSK, quedé infosel por obsesión. Tuvo suerte. Más de 2 horas después. Dylan se despertó. La primera frase que pronunció cuando recuperó la conciencia fue, ¿dónde está Delilah? ¿Cómo está? Su madre resopló con frialdad. Será mejor que primero te preocupes por ti. Te dije que aprendieras a nadar, pero no lo hiciste. Seguiste insistiendo en salir al mar. Te confiscaré el yate mañana. Dylan se esforzó por incorporarse. ¿Dónde está Delilah? ¿Cómo está exactamente? Está en estado vegetativo. Su madre no estaba de buen humor. Dylan obviamente no lo creía. Su madre frunció los labios y llamó al médico. El médico dijo con expresión solemne que la señorita Delilah no recibió un rescate oportuno y que su cerebro estuvo privado de oxígeno durante demasiado tiempo. Así que efectivamente se había convertido en un estado vegetativo. Dylan estaba en shock y no lo podía creer. No podía aceptar que Delilah se hubiera convertido en un estado vegetativo solo por haber salido al mar. Me acerqué rápidamente a consolarlo. Dylan. La tía tiene razón. Será mejor que te preocupes por ti primero. No sabes nadar, así que no vuelvas a salir al mar en el futuro. Esta vez es una suerte que los guardaespaldas que organizó la tía te encontraran, te rescataran y te prestaran los primeros auxilios a tiempo. Así que estás bien. El rostro de Dylan, que ya estaba pálido, se tornó sombrío. ¿Guardaespaldas? ¿Por qué no salvaron a Delilah? Su madre dijo con frialdad. Joven maestro Seng. Te caíste al agua. Por supuesto. Toda la atención estaba puesta en ti. ¿Aún no estás satisfecha? ¿Quieres convertirte en un estado vegetativo? Dylan le dirigió una mirada significativa a su madre y no dijo nada más. Pero yo sabía que ya había un nudo en su corazón. Tal como lo que me hizo a mí en la vida anterior. La madre de Dylan recibió una llamada telefónica y se fue primero por algo urgente. Me pidió que me quedara y cuidara de Dylan. Acababa de despedir a la madre de Dylan y regresé cuando vi a 4 personas de pie en la sala de Dylan. Dylan está en lo profundo. Se escuchó una voz sombría. ¿Por qué no salvaste a Delilah? Las 4 personas se miraron entre sí. Naturalmente sabía lo que tenían en mente. Tal como cuando Dylan me hizo esta pregunta antes de que entrara en estado vegetativo en mi vida anterior. Sí. Exacto. Deberíamos haber salvado a Delilah primero y haberlo dejado de lado. Ahora está sano. Si quedó discapacitado por esto. Veamos si todavía le importaría porque nadie salvó a Delilah primero. La gente como él sería honesta si estuviera discapacitada. Di un paso adelante y dije. Dylan. Son todos los guardaespaldas que la tía contrató para ti. Por supuesto. Sus ojos solo están puestos en ti. Los guardaespaldas inmediatamente asintieron en señal de acuerdo. Joven maestro. Todos estamos siguiendo las instrucciones de la señora. Ella nos dijo que debíamos vigilarlos. En cuanto a la señorita Delilah. Uno de los guardaespaldas murmuró en voz baja. También debes saber que a la señora nunca le ha gustado la señorita Delilah. El rostro de Dylan estaba lleno de ira. ¿Iba a desquitarse con los guardaespaldas? Al igual que se desquitó conmigo en la vida anterior. Me burlé en mi corazón y di un paso adelante para consolarlo. Dylan. No te enojes. La tía es tu madre. Lo hace por tu propio bien, sin importar lo enfadada que estés. No puedes hacerle nada a tu propia madre.
La expresión de Dylan se congeló por un momento. Giró la cabeza para mirarme. Apretó los dientes y les dijo a los guardaespaldas que se fueran. Los 4 guardaespaldas se sintieron aliviados, como si los hubieran perdonado. Me miraron agradecidos, hicieron una reverencia y luego todos se rieron. Dylan se sentó como debía y de repente me preguntó, ¿no estabas lejos de Delilah y de mí en ese momento? ¿Por qué no nos salvaste? Su rostro se volvió frío otra vez. Recuerdo que eres una excelente nadadora. ¿Estaba tratando de meterme en problemas otra vez? Te vi a ti y a Delilah tan cariñosas que no tuve el coraje de acercarme y molestarlas. Así que me fui hace mucho tiempo. Dylan me miró en silencio por un rato y de repente se echó a reír. Dije. No me digas que estabas celoso. Una sensación de tristeza se apoderó de mi corazón. Sí, me dirigía hacia Silmiet Sascha. Mucha gente se dio cuenta de que me gustaba Dylan. Incluso Delilah lo había notado y solía provocarme y presumir delante de mí de vez en cuando. ¿Cómo podía Dylan no saberlo? Él sabía desde hacía mucho tiempo que me gustaba. Así que en mi vida anterior. Tan pronto como Delilah se fue al extranjero, me propuso matrimonio porque estaba seguro de que diría que sí. Pero no importaba cuánto me gustara. Todo eso fue en mi vida anterior. Me encontré con la mirada de Dylan y solté una carcajada. Y le dio una palmadita en el hombro. Será mejor que descanses bien. Deja de soñar despierto. La expresión de Dylan se congeló por un momento. Y en su rostro aparecieron pequeñas grietas. Después de todo. Algo de lo que había estado tan seguro ahora lo había desmentido yo. Así que naturalmente perdió su confianza. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Sonreí levemente, me quedé para cuidarte por respeto a tu madre. Además, también somos amigos. Pero parece que has entendido algo mal. Para evitar malentendidos innecesarios y evitar que la señorita Delilah me malinterprete, será mejor que me vaya ahora. Me acerqué al sofá y recogí mi bolso. Detrás de mí, la voz de Dylan parecía un poco urgente. Tú. Me di la vuelta y le hice un gesto con la mano. Descansa bien. Adiós. Después de salir del hospital, regresé rápidamente a casa de mi familia, y les di un fuerte abrazo a cada uno de mis padres. Mis padres se rieron. ¿Qué te pasa hoy, niño? Respiré profundamente. Reprimí las emociones complicadas en mi corazón. Y dije con una sonrisa. Nada. Solo quería decírtelo. Mamá y papá. Que te amo. Mis padres se miraron y preguntaron preocupados. ¿Pasó algo? Sí. Había sucedido algo muy grave en mi vida anterior, por culpa de Dylan. Me separé completamente de mis padres. En esta vida nunca volvería a repetir los mismos errores. Mamá y papá. Quiero venir a la empresa para hacer una pasantía. Eso es genial. Cuanto antes vengas a hacer la pasantía, antes te acostumbrarás. Mi padre soltó una risita. Cuando puedas hacerte cargo de la empresa por completo, tu madre y yo nos jubilaremos y viviremos una vida sin preocupaciones. Me reí. Y mi corazón se calentó. Por la tarde volví a casa con mis padres. Después de salir del hospital, hice arreglos para que alguien vigilara todo allí. Esa misma noche. Recibí una llamada diciendo que la madre de Dylan ya había empezado a tomar medidas y que iba a enviar a Delilah al extranjero. Le pedí a la persona que me siguiera vigilando y que me llamara tan pronto como Delilah se fuera. La persona estuvo de acuerdo y me envió fotos después de colgar el teléfono. Ambas eran fotografías de Dylan de pie junto a la cama de hospital de Delilah, mirándola fijamente. Me preocupaba un poco que Delilah se echara a reír. Afortunadamente me habían informado con mucha información. Al día siguiente recibí una llamada diciendo que Delilah estaba a punto de ser enviada al extranjero. Corrí inmediatamente al hospital. Cuando Dylan me vio, soltó una risa fría. ¿Qué haces todavía aquí? ¿Qué está pasando? ¿Quién te hizo enojar y se está desquitando conmigo? Yo tampoco estaba de buen humor. Vine a verte y parece que cometí un error. Entonces me iré. Justo cuando me di la vuelta.
Dylan se levantó de la cama y se puso delante de mí, bloqueándome el paso. Su mirada se quedó fija en mi rostro durante un buen rato. Él frunció los labios y sonrió. Y de repente dijo, «¿Has cambiado?» Fruncí el ceño. «No es asunto tuyo si he cambiado o no. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan enfadado sin motivo?» La expresión de Dylan era tensa. Después de un momento de silencio, dijo con voz profunda, «Mi madre ha enviado a Delilah al extranjero. Ahora se dirige al aeropuerto». Fingí estar sorprendido. ¿La señorita Delilah se ha despertado? No. La enviaron al extranjero para tratar su enfermedad. Asentí y dije con conocimiento de causa. Ya entiendo. ¿No estás dispuesto a separarte de ella? Al oír esto, la mirada profunda de Dylan recorrió mi rostro unas cuantas veces más, como si estuviera buscando algo. No sé si encontró lo que buscaba. Pero volvió a sonreír, sí, habiendo cumplido porque era Sasa. Soy reacia. Entonces, ¿por qué no te apresuras y vas tras ella? Inmediatamente fui a buscar su ropa. Te llevaré al aeropuerto. Si nos vamos ahora. Aún puedes verla una última vez. Puede oírte cuando le hablas. Antes de que Dylan pudiera reaccionar. Ya le había tirado la ropa. Date prisa y cámbiate. Será demasiado tarde si te demoras más. Salí a esperarlo. Dylan se cambió rápidamente de ropa y salió. Conduje a toda velocidad hasta el aeropuerto. El momento era perfecto. Delilah estaba a punto de subir al avión. Señalé la figura de Delilah. No es Delilah. Dylan se sorprendió muchísimo al ver a Delilah. Estaba perfectamente bien y podía caminar erguida. Solo después de que le di un empujón se acercó. Agarró a Delilah por la muñeca y la atrajo hacia sus brazos. Entonces los dos montaron una escena como en una historia de amor melodramática. Dylan preguntó con voz profunda. ¿Por qué me mentiste? Delilah estaba un poco nerviosa. Como si no hubiera esperado que Dylan la persiguiera de repente. Ella reaccionó rápidamente y de inmediato se echó a llorar. Yo no quería hacerlo. Pero tu madre no estaba de acuerdo con que estuviéramos juntos. Me pidió que me fuera a Estados Unidos y no volviera nunca más. ¿Qué podía hacer? Uf. Estaba echándole toda la culpa a la madre de Dylan. Al oír esto, Dylan abrazó a Delilah con fuerza y volvieron a convertirse en una pareja de amantes desafortunados. Salí del coche en silencio y me alejé. Una docena de minutos después, recibí una llamada de Dylan. ¿Dónde estás?, dije casualmente. Oh, no quería molestarte también. Así que me fui primero. Dylan, ¿y cómo volveremos? No puedes tomar un taxi. Eres tan adulta. Yo no soy tu madre. ¿Quieres que te ayude a preparar la boda también? Al escuchar lo que dije, Dylan no se enojó, sino que se rió. Está bien. Solo preguntaba. Tomaré un taxi para volver yo solo. Te invito a cenar otro día. Gracias. No hace falta que me des las gracias. No soy libre. Adiós. Dylan probablemente llevó a Delilah a su casa y tuvo una pelea con su madre. De todos modos, la cabeza me llenó la herida. Terminó muy desagradablemente. Cuando su madre me llamó, su tono no fue muy agradable. Me pregunto por qué llevaste a Dylan al aeropuerto. No oculté nada. A Dylan le gusta Delilah. Pensé que llevar a Dylan a despedirse no sería una lástima. No sabía que Delilah se había despertado. ¿No estaba en estado vegetativo? ¿Cómo se despertó de nuevo? Mis palabras parecieron ser la mecha que encendió la ira de la madre de Dylan. Ese pequeño fastidio en realidad estaba bien. Ella solo estaba actuando. Me enteré en ese momento. El médico pidió hablar con sus padres y dijo que el hospital no podía cooperar con su acto de fingir que estaba en estado vegetativo. Lo escuché y luego supe que ella sabía nadar, pero no dijo Dylan y casi lo mató. Este Dylan también es muy amoroso. Le dije que Delilah estaba actuando y casi lo mató. Pero él seguía insistiendo en estar con esa zorrita.
La consolé con naturalidad. Tía, no te enojes. A Dylan le gusta mucho Delilah. Lo mejor es dejarlos estar juntos. No es fácil encontrar a la persona amada en la vida. Después de una pausa, se escuchó la voz urgente de la madre de Dylan. Me pregunto si Dylan ya no te gusta. ¿Nunca has pensado en intentar conquistarlo? Sonreí sin poder hacer nada, tía. ¿Dónde viste que me gusta Dylan? En realidad, solo tengo una amistad con Dylan. Después de todo, lo que mejor sabía después de renacer era que serlo bisecto no llevaría a ningún buen final. Seguí consolándola. Sin embargo, tía, yo también te entiendo. Después de todo, si fuera mi hijo, yo también quisiera darle lo mejor. Pero, ¿qué podemos hacer? Dylan simplemente se enamoró de ella. No hay nada que podamos hacer. La madre de Dylan resopló con frialdad. ¿Quién dice que no hay nada que podamos hacer? No estoy de acuerdo. No creo que mi hijo vaya a ir en mi contra. Acepté, es cierto. Después de todo, eres su madre. Si tuviera que elegir, definitivamente te elegiría a ti. Después de escuchar lo que dije. La madre de Dylan centró toda su atención en separar a Dylan y Delilah, los amantes desafortunados. Sin embargo, tuvo el efecto contrario y volvió a Dylan aún más rebelde. El lunes nos encontramos en la escuela. Vi que no se veía bien y le pregunté con preocupación como un amigo. ¿Qué pasa? La señorita Delilah está bien. Así que deberías estar feliz. Dylan me miró a los ojos en silencio y luego bajó los párpados, ocultando las verdaderas emociones en sus ojos. Después de un momento de silencio, dijo que Delilah estaba actuando. Yo fingí estar sorprendida. ¿Actuando? ¿Te refieres a eso? ¿En realidad estaba bien? No es de extrañar que el médico dijera que se había quedado en estado vegetativo. Pero de repente se despertó. Dylan volvió a quedarse en silencio un rato. Y sabe nadar muy bien. Me quedé sin aliento. ¿Eso significa que podría haberte salvado en ese momento? Dylan asintió. Parecía que no solo había grietas en su corazón, hacia su madre, sino también hacia Delilah. Pero aún no era el momento adecuado. Tal vez ella te quería demasiado y debió saber que alguien te salvaría. Entonces ella no hizo nada. ¿Cómo pudo simplemente verte morir? En realidad, puedo decir que a la señorita Delilah le gustas mucho. Después de escuchar lo que dije, la expresión tensa de Dylan se relajó un poco. Me miró de nuevo y soltó una risita. Parece que ya no te gusto. Fruncí los labios. ¿Aún tienes la mente para pensar en estas cosas? Quédate con la señorita Delilah. Seguramente ustedes dos tendrán que superar muchos obstáculos cuando estén juntos. Buena suerte. Después de un rato. Dylan asintió. Lo sé. A Delilah la cuidaré mucho, pero dudé y dije. La tía y el tío definitivamente no estarán de acuerdo en que estés con la señorita Delilah. ¿Qué vas a hacer? Dylan frunció lentamente los labios. No te preocupes. Tengo una manera. Si tus padres se oponen a ti, tú no te opondrás a ellos también, ¿verdad? Bromeé. Sin esperar a que Dylan dijera nada más, me fui. Después de todo, la semilla ya estaba plantada. De esta manera, Dylan y Delilah comenzaron oficialmente a salir. Y sus figuras caminando de la mano, se podían ver por todas partes en la escuela. Después de confirmar que su desarrollo estaba dentro de mi plan, dejé de prestarles atención. Lo que necesitaba hacer ahora era estudiar mucho. Ah, cierto. Había una persona más. Pronto llegaron las vacaciones de verano. Además de asistir a varias escuelas preparatorias, fui a la empresa de nuestra familia para realizar una pasantía. Desde que regresé del Renacimiento, por supuesto que tenía un dedo de oro. En mi vida anterior, Dylan conspiró contra nuestra familia y provocó la quiebra de la empresa familiar. Para burlarse de mí, me contó todo lo que le había hecho a la empresa familiar con todo detalle. TSK. Realmente me hizo un gran favor. En esta vida, pude organizar todo con anticipación.
Cuando mis padres vieron mis planes, incluso me pidieron que asistiera a las reuniones y se los explicara. Sabía que solo querían presumir, aunque estos planos no eran míos originalmente, los conseguí a costa de mi vida. Así que me sentí cómoda usándolos. Además, yo misma no soy mala. Fue solo que en mi vida anterior estaba un poco enamorado y confiaba demasiado en Dylan. Ahora que me deshice de mi mente enamorada, soy un verdadero as. Los padres de Dylan también le pidieron que hiciera prácticas en la empresa, pero Dylan se negó rotundamente. Su madre vino a verme y me presentó una queja. Debo haberle debido algo en mi vida anterior. ¿Le perjudica pedirle que haga una pasantía en la empresa? Si no se desempeña bien y demuestra sus habilidades ahora, será demasiado tarde para que se arrepienta cuando otros le quiten la empresa. La consolé. Tía, no digas eso. Tú y tu tío tenéis solo un hijo. La empresa seguramente pertenecerá a Dylan en el futuro. La madre de Dylan resopló con frialdad. No estás siendo sincero con tu tía. ¿No sabes lo que me preocupa? No tienes por qué salvarme las apariencias. De todos modos, no es mi culpa. Asentí. Sí. ¿Cómo puede ser culpa de la mujer que un hombre engañe? Tía. ¿Has visto a ese hijo ilegítimo? Sí, claro que sí. La madre de Dylan frunció el ceño y se detuvo un momento antes de decir. Precisamente porque lo he visto estoy tan preocupada. No es peor que nuestro Dylan. Ella me tomó la mano. Yo soy el primero. Por favor, ayuda a la tía a convencer a Dylan de que rompa con esa zorrita rápidamente. Fingí estar en una posición difícil. Puede que no escuche lo que digo. La madre de Dylan no dijo nada más. Y un dejo de crueldad se dibujó en su rostro. Pero al final, ella no hizo nada porque también tenía miedo de enfadar mucho a su hijo. Así que tuve que echar más leña al fuego. Alguien empujó accidentalmente a Delilah por las escaleras. Solo se hizo unos cuantos rasguños en la piel. Luego, mientras estaba charlando con Dylan. Lo adiviné deliberadamente. ¿Fue realmente un accidente? ¿Podría ser que la señorita Delilah ofendiera a alguien? El rostro de Dylan se ensombreció un poco. Sabía que mis palabras habían plantado una semilla de duda en su corazón. La persona de la que dudaba no eran otros que sus padres. Naturalmente se fue a casa y tuvo una gran pelea con ellos. Por más que lo negaron, él no les creyó y hasta se fue de la casa. La madre de Dylan estaba tan enojada que me volvió a llamar para quejarse y me pidió que la ayudara a persuadirlo. Acepté verbalmente y luego fui inmediatamente a buscar a ese hijo ilegítimo, Julián. ¿Cómo podría olvidarme de esta persona? Julián es un año menor que Ilan y yo. Su escuela no está lejos de la mía. Lo conocí en un evento social antes. Lo agregué a WeChat, pero nunca lo contacté. Julian me miró con una sonrisa y de repente se inclinó hacia mí. Entonces, cuando le pedí que saliera, se sorprendió mucho. Fui directo al grano. Estoy aquí para encontrarte porque quiero cooperar contigo. Te ayudaré a quitarle todo a la familia Julian de las manos de Dylan. Su voz era suave. Y era evidente que estaba adoptando deliberadamente un tono afectado. Hermana. ¿Es porque no pudiste conseguir el amor de mi hermano que convertiste el amor en odio? ¿Las mujeres también dan miedo? Ganso y pajitas en mi piel. ¿Puedes hablar correctamente? Julián se rió. Y había un aire alegre en él. Es más guapo que Dylan. Lo cual es natural. Su madre es guapa. Por lo demás, ¿cómo pudo el padre de Dylan haberla engañado? Hermana. Julián inclinó la cabeza. Todavía con esa mirada molesta de un pequeño conspirador. ¿Quieres cooperar conmigo para lidiar con mi hermano? Pero, ¿cómo sé si de repente me traicionarás? Después de todo, te agradaba mucho mi hermano. Para ser sincera, su forma de hablar me hizo sentir un poco fría. No me interesa. Yo tenía una actitud indiferente pero muy seria. Julián no dijo nada. De repente, se levantó y se acercó. Se sentó en el apoyabrazos de mi silla. Me puse un poco rígida y lo miré.
Julián me miró a los ojos y bajó lentamente la cabeza. Hermana, no es imposible cooperar contigo. Pero tienes que darme algunos beneficios. Levanté las cejas. Te ayudaré a conseguir a toda la familia Julian. ¿No es eso un beneficio? Julián curvó ligeramente las comisuras de su boca. Incluso sin tu ayuda. Puedo conseguirlo yo mismo. Lo sabía en mi vida anterior, antes de quedarme en estado vegetativo. La lucha entre Dylan y Julian ya había llegado a un punto candente. Dylan era muy capaz. Y Julian también era muy capaz de seguir pisándole los talones. Si no fuera por él, Dylan podría haberme dejado en estado vegetativo hace mucho tiempo. Así que después de renacer, vine a colaborar con él. Si fuera solo yo, después de haber cumplido mi obsesión, no sabía cuándo podría acabar con Dylan. Asentí y le pregunté, ¿qué beneficios quieres? Julián parpadeó. Su linda apariencia era bastante encantadora. Resultó que no me desagradaban los conspiradores, sino aquellos que no me atacaban con sus conspiraciones. Hermana. Ya sabes lo que quiero. También pude ver que a ese pequeño intrigante le había caído bien. ¿Cuándo sucedió eso? En ese evento social. ¿Te gusto? Pregunté directamente. Julián entrecerró los ojos y sonrió. Hermana, eres muy inteligente. Levanté la mano y le di una palmadita en la cara. Eres demasiado joven. No me gustas. Julián parecía un poco insatisfecho. Dylan es solo un año mayor que yo. Además, ¿dónde ves que soy joven? Me impacienté. ¿Vas a estar de acuerdo o no? Julián, no puedes permitirme suspirar. Tengo un plan B, Julián. Al ver que hablaba en serio, él también dejó de lado su mirada coqueta e intrigante y volvió a sentarse como es debido. Estoy de acuerdo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Sabía que el padre de Julián no lo dejó entrar a la oficina central, pero abrió una sucursal para que pudiera ejercer. Casualmente yo también tenía un proyecto de práctica entre manos. Y ese fue exactamente el proyecto que le perteneció a Dylan en mi vida anterior. En esta vida. Este proyecto no tenía nada que ver con Dylan. Encontré a Julian en privado y me uní a él. En cuanto a Dylan, en ese momento de mi vida anterior. Ya había entrado en la empresa. En esta vida. Estaba en la villa suburbana con Delilah. Ser muy cariñoso. Debería agradecerle a la madre de Dylan por todo esto. Siempre que algo le pasaba a Dylan. Ella se quejaba conmigo. Pero en mi vida anterior, cuando Dylan obligó a mis padres a saltar del edificio. Ella seguía del lado de Dylan a pesar de que lo sabía. Así que aunque ahora me consideraba uno de los suyos, no sentí la más mínima emoción en mi corazón. El proyecto entre Julián y yo se había llevado a cabo con mucha discreción. El padre de Julián estaba ocupado con los asuntos de la oficina central. Además, Dylan ya no le daba ninguna tranquilidad, así que no podía dedicar ningún pensamiento ni energía a ocuparse de Julian. Mis padres lo sabían. Pero después de que les hablé de Dylan, naturalmente se pusieron de mi lado. Es más, también vieron que tenía grandes ambiciones y que estaba muy interesado en todo el grupo Sengsi. Así lo dijeron mis padres. Además de respaldarte y apoyarte. ¿Qué más podemos hacer? Eso es presumir un poco de manera humilde. En mi vida anterior, la ambición profesional de Dylan se despertó cuando Delilah se convirtió en un estado vegetativo y su odio hacia mí. En esta vida, él tiene una relación. Sin embargo, no se olvidó de nuestros amigos del círculo. De vez en cuando había infidelidades en la sesión. Hacía fiestas con nosotros y no traía a Delilah. Las vacaciones de verano estaban llegando a su fin y las clases estaban a punto de comenzar. Recibí una llamada de Dylan. Me invitó a salir a jugar. Cuando nos conocimos, Dylan sonrió y bromeó. ¿Y ese? La persona ocupada finalmente apareció. ¿Qué has estado haciendo durante este periodo? He estado haciendo una pasantía en la empresa de mi familia. Dije casualmente y tomé un sorbo de la bebida especial de Mombo en la taza a través de una pajita. Dylan me miró de reojo en silencio. Fruncí el ceño y solté la pajita.
Y giré la cabeza para mirarlo. ¿Por qué me miras? Dylan se rió entre dientes. No puedo mirarte. Creo que eres guapo. Levanté las cejas. Siempre he sido guapo. Antes no me había dado cuenta. De repente siento que pareces más hermosa que antes. Dylan me miró a los ojos. Parecía muy serio. Me sentí un poco disgustado. ¿No tienes miedo de que tu novia se ponga celosa? Dylan bajó la mirada. Cogí una botella de vino y me la bebí de un trago. Al poco rato suspiró. Empezaron las clases. En la escuela, Dylan y Delilah seguían siendo vistos juntos todo el tiempo. Ser cariñoso. Solo cuando me encontraban de vez en cuando. Dylan siempre me miraba con una mirada indescriptible en sus ojos. Delilah también se dio cuenta. Entonces vino a buscarme. Me acerqué a Dylan, mi novio. Mantente alejada de él. Su tono autoritario me hizo reír. ¿Alguna vez has visto a alguien arrebatarle un bollo de la boca a un perro? Delilah frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Es decir, alargué un poco el tono final y luego continué. No te voy a arrebatar el pan. No te preocupes. Delilah se dio cuenta de que la estaba llamando perra y levantó la mano para pegarme. La agarré de la muñeca y tiré su mano lejos, y luego inmediatamente le di una bofetada en la cara. Si ella no hubiera fingido estar en estado vegetativo en mi vida anterior, Dylan no me habría arruinado. Lo mejor es darle una pequeña lección. Vuelve y pregúntale a Dylan si se atreve a pegarme ahora. Me burlé. Conoce tu lugar. No eres alguien que pueda permitirse el lujo de meterse conmigo. Camina a mi alrededor cuando me veas en el futuro. Delilah miró hacia atrás y de repente se echó a llorar. Tuve un presentimiento y me di la vuelta. Solo para ver a Dylan acercándose. ¿Qué está pasando? Dylan abrazó a Delilah y me preguntó con voz profunda. Delilah se acurrucó en los brazos de Dylan. Llorando lastimosamente. No culpes a la señorita Easts. Probablemente no quiso golpearme. Me reí burlonamente y le advertí a Dylan. Mantén a tu novia bajo control. He dicho que no me interesa el bollo ni la boca del perro. Que se quede tranquila. Dylan se detuvo un momento y reaccionó al segundo siguiente. Frunció los labios con impotencia. ¿De qué estás hablando? Puedes irte tú primero. Retiré la mirada con frialdad y me di la vuelta para marcharme. Detrás de mí apareció Delilah sollozando otra vez. ¿Por qué no me defendiste? Dylan. Soy tu novia. Dylan dijo. Yo soy mi amigo. Además. ¿La provocaste? De lo contrario, ¿por qué te golpearía sin motivo? La voz de Delilah se volvió aguda. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que es mi culpa? La voz de Dylan se hundió. Basta. No lo menciones más, gritó Delilah. No. Déjalo claro. ¿Qué quieres decir exactamente? Claramente la viste golpearme. ¿Por qué no me defendiste? Dylan, ¿aún eres un hombre? Cállate, gruñó Dylan. ¿Sabes qué clase de persona eres? ¿Sabes nadar? ¿Por qué fingiste estar muerta entonces? Eres muy intrigante. ¿Cómo te atreves a culpar a los demás? Solo quería estar contigo. Así que tú tampoco eres una chica inocente. ¿Cómo puedes decirme eso? Aceleré el paso y me fui. Sonó mi teléfono móvil. Era Julián que llamaba para hablarme sobre el proyecto. El proyecto que hicimos Julián y yo se completó con éxito a finales de año. Solo entonces su padre se enteró de que estaba cooperando conmigo y había ganado 100 millones de yuanes. Estaba tan feliz que no podía cerrar la boca. Él llevó deliberadamente a Julián para invitarme a mí y a mis padres a cenar. Mis padres elogiaron mucho a Julián. Y al padre de Julián. Entraba y salía de sus palabras. Tenía la intención de hacer de casamentero para los dos. De camino a casa después de la cena. Los padres de Le me preguntaron, ¿te gusta Julián? Hay más personas en el mundo que la familia Sin. Dylan es ese tipo de persona.
Julián y él comparten la mitad de la misma sangre. ¿Cómo podría gustarme Julián? Mis padres asintieron aliviados. La razón por la que colaboré con Julian fue que él podría ayudarme a lidiar con Dylan. Sin embargo, por supuesto, yo mismo tenía un plan B. De lo contrario, una vez que Julian se liberara de mi control, podría convertirse en una bestia salvaje y morderme, pero por el momento éramos aliados. Y nuestra relación seguía siendo sólida. En cuanto a Dylan y Delilah, la brecha entre ellos se hacía cada vez más grande. ¿Cómo podía Dylan querer realmente a Delilah? Lo que más le gustaba era él mismo. En su vida anterior, cuando se vengó de Delilah, simplemente se sintió conmovido por lo que pensó que era su profundo afecto. Se lo conoce comúnmente como sentirse conmovido. En esta vida, eso no había ayudado a Delilah y Sai. Pudo estar con Delilah como quiso, pero después de llevarse bien con ella, la miró con desprecio en todas partes y luego recordó mis puntos buenos. Hombre. Al final, el primer amor y el mole cinabrio se convertirán en arroz blanco y sangre de mosquito. ¡Qué despreciable! Había pasado poco más de medio año cuando Dylan perdió la paciencia con Delilah y le propuso directamente irse. El festival de primavera se aproximaba. Y había un banquete anual para el personal en la empresa. Yo había estado muy ocupado en la empresa todos los días recientemente. Fue en ese momento cuando Dylan vino a verme. Me quedé. Terminé con Delilah. Levanté las cejas y no dije nada. Me miró con cariño. Delilah y yo no somos del mismo mundo después de todo. No podemos llevarnos bien. Solo ahora me doy cuenta de que la persona que mejor me conviene eres tú. Respiró profundamente y me agarró de los hombros. Me quedé quieto. Escucha con atención. Me gustas. Aunque tomé algunos desvíos, finalmente reconozco mis verdaderos sentimientos ahora. Yo soy. Sé mi novia. Reprimí mi disgusto y aparté sus manos, mejor no. De repente se oyó la voz estridente de Delilah. Miré en dirección al sonido y vi a Delilah corriendo hacia mí con una mirada feroz en su rostro. Sabía que eras tú quien sedujo a Dylan. Pequeña zorra. Perra. Ella se apresuró a golpearme con los dientes y las garras al descubierto. Dylan fue a detenerla. Los guardias de seguridad de la entrada de la empresa también se apresuraron a acercarse al ver esto. En medio del caos, Delilah se convirtió en una guerrera. Le quitó la porra eléctrica a un guardia de seguridad y ni siquiera presionó el interruptor. Y le dio un golpe fuerte en la nuca a Dylan. Casi le partió la cabeza. Delilah se sintió sometida. A Dylan lo enviaron al hospital. Delilah fue detenida por herir intencionalmente a otras personas. Dylan no resultó gravemente herido y fue dado de alta del hospital esa noche. O tal vez insistió en que le dieran el alta. Cuando vino a verme, todavía tenía la cabeza envuelta en una gasa. Justo cuando estaba a punto de subirme al auto, él se acercó corriendo, me agarró y me abrazó. Me abrazó fuerte como si quisiera fundirme con sus huesos y su sangre. Me quedé quieto. Lo siento. Lo siento. Lo empujé. ¿Qué estás haciendo? Me acordé. Dylan estalló en lágrimas. También sé por qué de repente dejaste de gustarme. Porque por el bien de Delilah, por el bien de Lila. Hice que tu familia se arruinara. Soy una bestia. Soy una. ¿Podrías darme otra oportunidad? Lo lamento. Realmente lo lamento. Miré a Dylan con asombro. En realidad, se había despertado y los recuerdos de su vida anterior habían vuelto. Dylan lloró, me quedé quieto. Empecemos de nuevo. ¿Está bien? Realmente te amo. Lo empujé con fuerza, me perdí. Desde que lo recordó. Ya no tenía por qué fingir más. Dylan. Realmente me enfermas. Subí rápidamente al coche y me fui. Dylan me persiguió durante un buen rato. Saqué mi móvil y llamé a Julián. Era hora de cerrar la red. El proyecto en el que estábamos trabajando Julián y yo fue incluido en el informe anual de la casa matriz. Con el apoyo de mi familia,
el padre de Julián ya había comenzado a capacitar a Julián como su sucesor. En cuanto a Dylan, estaba claro que lo habían abandonado. Por su parte, Delilah fue liberada tras permanecer detenida durante 7 días. Después de salir, fue a buscar a Dylan, pero todo lo que obtuvo de él fue una sola palabra: piérdete. En el banquete de fin de año, el padre de Julián lo invitó oficialmente a socializar, lo que también fue una señal enviada al mundo exterior de que Julián sería el futuro sucesor del grupo Sensi. Levanté mi copa para felicitar a Julián. Fue en ese momento cuando Dylan llegó. Se puso frente a mí y me agarró la muñeca, así que... La razón por la que cambiaste de opinión es que te enamoraste de él, ¿verdad? Julian se paró frente a mí y apartó la mano de Dylan. Por favor. Maldita sea. Dylan le dio un puñetazo en la cara a Julian. El salón de banquete se volvió caótico de inmediato. Finalmente, con las células llenas, se abrió paso. Fue el padre de Julián quien los separó a los dos. Señaló a Dylan y dijo enojado: sal de aquí. No hagas el ridículo. Dylan se limpió la sangre de la comisura de la boca y me miró. Te diré quién es digno de tu amor. Ninguno de ellos es digno de mi amor. Dylan comenzó a perseguirme. Estaba realmente lleno de amor en su cabeza. Un típico tonto enamorado. Eso era aún mejor. Seguí colaborando con Julián y los proyectos iban avanzando cada vez mejor. Julián tampoco era un blanco fácil. Sabía que era una bestia salvaje. Después de que se afianzó firmemente en la familia Julián, paso a paso, expulsó a Dylan de la familia Julian. Dylan perdió sus derechos de herencia en la familia Julian y también perdió la confianza de su padre. Se podría decir que no le quedó nada. Al principio, Delilah intentó persuadirlo para que se quedara, pero al ver que no tenía nada, ella puso sus miras en Julián. Así que cuando el padre de Julián anunció oficialmente a Julián como heredero en el banquete, también recibí una invitación para Delilah. Tan pronto como llegó Delilah, se aferró a Julián. Esta escena fue vista por Dylan, que se acercó. Aunque había perdido sus derechos de herencia y lo habían expulsado de la familia, después de todo, seguía siendo de la familia Julian. Por supuesto. Su padre no podía abandonarlo siempre y cuando se comportara como un playboy obediente. La familia Julian seguiría cuidándolo. Pero por casualidad vio la escena de Delilah seduciendo a Julián y la ira se encendió en sus ojos al instante. ¡Maldita perra! Dylan se acercó a grandes zancadas, agarró a Delilah del pelo y la tiró al suelo. Por tu culpa lo perdí todo. ¡Puta! Delilah fue inmovilizada por él y golpeada una y otra vez. Al ver que la estaban a punto de matar a golpes, la gente finalmente levantó a Dylan. Delilah luchó por ponerse de pie y salió tambaleándose. Como resultado, sus ojos estaban manchados de sangre. Cuando caminó hacia las escaleras, sus pies se tambalearon y se cayó rodando por la larga escalera. 3 días después, recibí la noticia de Delilah. Se golpeó la cabeza y quedó en estado vegetativo. Dylan también fue detenido por este motivo. Esta noticia me la comunicó Julián. Levantó su copa de vino tinto y me hizo un gesto: celebremos. Somos los ganadores finales. Levanté mi vaso y choqué con el suyo. Bebí un sorbo con suavidad. Luego dejé el vaso y me levanté. Está bien. Tú bebe. Yo me voy primero. Justo cuando me di la vuelta, la voz de Julián llegó desde atrás. ¿Puedes estar de acuerdo conmigo ahora? Sonreí y me di la vuelta. Dije que no me gustan los jóvenes, pero que si Julián se comporta bien y no causa problemas en el futuro, estoy dispuesta a cooperar con él. En cuanto a Dylan, la cárcel lo espera cuando salga. Ni siquiera necesito tomar medidas. Naturalmente, Julián no lo dejará ir. Después de salir de la bodega, respiré profundamente, miré hacia arriba y vi el sol rojo colgado en el cielo. Fruncí los labios, me subí al coche y conduje hasta el sol.